¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas tentaciones parecen surgir de la nada, como si algo invisible moviera los hilos? Muchos creen que todo error humano es causado por fuerzas demoníacas. Pero, ¿es esa toda la verdad? Gálatas 5, versículos 16 a 18. Pero yo os digo, andad en el Espíritu, y nunca satisfaréis los deseos de la carne. Porque la carne lucha contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, pues se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay quienes ven demonios detrás de cada pecado cometido. Sí, el mundo espiritual es real, y hay influencias malignas, pero no toda caída necesita una entidad oscura. La propia carne ya es portadora de deseos destructivos. La Biblia dice que no se necesita un demonio para que alguien caiga en adulterio. Ese deseo ya está dentro de la carne. Y la palabra no deja lugar a dudas de cuáles son sus obras. Gálatas 5, versículos 19 a 21. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, disensiones, pleitos, envidias, homicidios, borracheras, glotonerías y cosas semejantes. Os lo advierto, como antes os lo advertí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos inmersos en una cultura que exalta la sensualidad y predica la libertad sin límites. Una generación que nos empuja a hacer solo lo que nos satisface, ignorando las consecuencias eternas. Y si todo lo que te parece bien, no lo es en realidad a los ojos de Dios. Los sentimientos engañan, y lo que parece correcto no siempre es aceptable. Hay una lucha constante dentro de cada uno de nosotros, un conflicto invisible que afecta a cada decisión. El capítulo 5 de Gálatas nos advierte sobre los deseos que brotan de la carne. El problema entre tú y yo es el mismo: nuestros cuerpos. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo, pero sigue habitando un cuerpo terrenal. El hecho de que hayamos sido regenerados no significa que la carne dejará de tentarnos. Continuará deseando lo que siempre ha deseado. Dentro de ti hay una batalla: el espíritu contra la carne. El espíritu, al renacer, busca agradar a Dios. Anhela la comunión, desea las cosas de arriba. Esta es la esencia de un espíritu renovado. Pero al mismo tiempo, tu cuerpo lleva deseos opuestos. Gálatas 5, versículos 19 a 21, expone claramente estas inclinaciones. La guerra interna es real. Por eso la Biblia nos manda abandonar el viejo hombre y revestirnos del nuevo. Por eso también nos manda andar por el Espíritu. Gálatas 5, versículos 16 a 18. Pero yo os digo, andad en el Espíritu, y no satisfaréis jamás los deseos de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Se oponen mutuamente, para que no hagáis lo que queréis. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si este mensaje le habla a su corazón, aproveche la oportunidad para suscribirse al canal y activar las notificaciones. Aquí, exploramos verdades bíblicas que transforman vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo ahora mismo. Difundamos juntos la palabra de Dios. Pablo describe el conflicto que tiene lugar en el corazón de todo cristiano. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra. Esto sucede debido al nuevo nacimiento. El hombre natural, todavía atado a la carne, no experimenta este choque. Está entregado a los deseos terrenales. Pero nosotros, los regenerados, experimentamos esta lucha a diario. ¿La clave de la victoria? Caminar en el Espíritu. Pero no se equivoque. No sucede automáticamente. A menudo, caminar en el Espíritu es una batalla cuesta arriba. Dentro de cada cristiano, hay una batalla continua entre la carne y el Espíritu. Esta guerra tiene lugar porque los dos son completamente opuestos. Como escribe Pablo, nunca estarán en armonía.
Cuando David cometió adulterio, no fue porque estuviera poseído por un demonio, sino porque siguió los deseos de la carne. El deseo sexual forma parte de la naturaleza humana, creada por Dios. Mucha gente intenta demonizar el sexo, pero no es malo. Al contrario, es un don divino para la unión entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Sin embargo, la carne busca ir más allá de los límites que Dios ha establecido. Nuestra naturaleza pecaminosa desea sexo sin compromiso, y la cultura moderna fomenta esta práctica. La carne ansía satisfacción, pero ignora las consecuencias espirituales y físicas. Dios ha puesto límites claros. Las relaciones íntimas deben tener lugar dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Fuera de él, la carne corrompe algo originalmente puro. Primera Epístola a los Corintios, 6:16-17, nos muestra las implicaciones espirituales. El acto sexual va más allá de lo físico. Crea un vínculo profundo entre dos personas, convirtiéndolas en una sola. Esto explica por qué muchas parejas viven en relaciones destructivas, y aunque quieran romper, no pueden. Se dan cuenta de que la relación no es sana, pero se sienten atrapados. Intentan tomar caminos diferentes, pero siempre vuelven al mismo punto. Esta conexión va más allá de lo emocional. Es algo espiritual. Se convirtieron en una sola carne, y esta unión trasciende cualquier relación superficial. ¿No sabéis que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Primeiros Corintios 6:16. Esto significa que existe un vínculo real en el mundo espiritual. Muchas personas viven atrapadas en deseos que parecen inofensivos, pero que en realidad son ataduras que las alejan de Dios. La carne siempre buscará el placer inmediato, mientras que el espíritu quiere llevarnos a la voluntad de Dios. Esta guerra nunca cesa, y la victoria depende de a quién alimentemos más. La cultura actual normaliza la inmoralidad, haciéndola atractiva, pero la palabra nos advierte: no os conforméis a este mundo. Romanos 12:2. El deseo de placer no es malo, pero debe guiarse por los principios de Dios. La fornicación no es solo un acto físico. Hay un intercambio invisible que une dos almas. ¿Cuántos no llevan marcas emocionales y espirituales de relaciones pasadas? Los matrimonios se destruyen porque los corazones siguen atascados en el pasado. Dios nos llama a la santidad. No nos priva, sino que nos protege. Caminar en el Espíritu es la única manera de vencer la carne y vivir plenamente. Quien elige la voluntad de Dios encuentra la verdadera libertad. Hoy en día, muchos viven en el modelo de amistad con derecho a roce, en el que hay intimidad sin compromiso. Sin embargo, esta idea ignora una verdad esencial. El sexo nunca es solo físico. Conecta dos almas, creando vínculos que no pueden deshacerse fácilmente. ¿Te has dado cuenta de que en las relaciones sin compromiso, una de las personas implicadas acaba desarrollando sentimientos? Esto se debe a que el acto sexual no es solo físico, crea un vínculo profundo. La fornicación establece una conexión espiritual que hace que la separación sea difícil y dolorosa. Cuando una relación termina, te sientes vacío, y este sentimiento no es ilusorio. En realidad, te han quitado algo. Parte de lo que eras ahora pertenece a esa persona, y lo contrario también es cierto. Hay personas casadas que, años después, siguen echando de menos a su ex. Por mucho que pase el tiempo, siguen atascados en recuerdos y emociones que no pueden explicar. Esto se debe a que se han convertido en una sola carne con esa persona. Mucha gente dice que el tiempo lo cura todo, pero eso no se aplica al mundo espiritual. El alma no se regenera por sí sola. Pueden pasar años y el dolor seguir presente, porque la conexión era real y profunda. El sexo fue creado por Dios. Sí, Él lo diseñó y sabe exactamente cómo debe experimentarse. Por eso puso límites, no para privar, sino para proteger. Nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Los mandamientos de Dios existen para nuestro propio bien.
Él ve las consecuencias de la vida promiscua y por eso nos advierte contra ella repetidamente en su palabra. No está mal desear intimidad. El deseo en sí mismo no es pecado, pero debe vivirse dentro de las normas divinas, porque solo entonces traerá verdadera bendición. Gálatas 5:16-18. Pero yo os digo, caminad en el Espíritu, y nunca satisfaréis los deseos de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Se oponen mutuamente, para que no hagáis lo que queréis. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La verdadera libertad no consiste en seguir los impulsos de la carne, sino en vivir guiados por el Espíritu. Solo entonces encontraremos paz y propósito, sin cargar con las heridas de elecciones precipitadas. La batalla entre la carne y el Espíritu es real, pero la victoria está en caminar en el Espíritu. Si esta palabra tuvo sentido para ti, deja tu like y comentario abajo. Elijo caminar en el Espíritu. Y si quieres seguir creciendo en tu fe, mira los siguientes videos recomendados. Dios te bendiga y hasta la próxima.